Sí, doctora. Muy bien. Muy bien. Falta uno de vuestros compañeros. ¿Quién está faltando? ¿Shirley? Shirley. Doctora, un compañero que me dijo que... Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? Sí, Shirley, te estaba escuchando con eco. Allá, Dime, doctora, Shirley, creo que era mi... ¿cuánto falta? Doctora, ya... 45. Son 47 ustedes, ¿cierto? Sí, doctora. Ya, faltan dos compañeros. ¿Quiénes son, por favor? Un momento, Vamos a doctora, por darle favor. un poquito más para que se puedan integrar a las clases. A las 16:10 empezamos, ¿ya? Tienen un minuto para poder integrar a vuestros compañeros que están faltando. ¿Ya, Shirley? ¿Te ve? Está bien, doctora, mejor voy a llamar lista, por favor. Adelante, Shirley. Buenas tardes. Un momento, por favor. Achawi Torres Marilyn. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Acuña Quispe Nilton. Acuña presente, buenas tardes. Buenas tardes, Aliaga Pacheco. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Álvarez Figueroa. Álvarez Figueroa. Apaza Surco. Ok. Álvarez Figueroa presente. Apaza Surco. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Arenas Díaz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Arias Oblitas. Presente, buenas tardes, Shira. Buenas tardes, Arroyo Suta. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Azcue Valencia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Astete Elguera. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Benavente Wilca. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Cobantico Yaya. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Carvajal Justo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Carrión Ascarza. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Cowa Maita. Presente, Coba, buenas tardes. Buenas tardes, Condo Valdés. Presente, buenas tardes. Chacón Castro. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, lo siento. De la Cruz Cusiquispe. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Fiasconari Málaga. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Flores Carrión. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Flores Tejihualpa. Flores Tejihualpa, Sol Amor. Guisado Quispe. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Hinojosa Fernández. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Guamani Paucarmaita. Guamani, presente, buenas tardes. Buenas tardes, Hurtado Flores. Hurtado presente, buenas tardes. Buenas tardes, Macedo Quispe. Macedo presente, buenas tardes. Buenas tardes, Mamani Sugno. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Mercado Cruz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Marmanillo Guamán. Presente. Molero García. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Nina Mamaní. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Olarte Paucar. Presente, Olarte, sí, por favor. Núñez Salcedo. Presente, Núñez. Ya.
Olarte Paucar presente. Papa García. Buenas tardes. Pilar es presente. Pumacayo Vargas. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quecho Morales. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Flores. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Tito. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Robles. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ríos Juárez. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Ríos Méndez. Presente. Rivas Silvera. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Sequeiros. Presente. Salinas Pino. Presente, compañera. Buenas tardes. Buenas tardes. Treyes. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Suta Hurtado. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Flores Tegucigalpa. Flores. Doctora, todos están presentes, menos mi compañera Flores. Flores Carrión, no se encuentra. No, Flores Tegucigalpa Solamor. Ya, gracias. De nada, doctora. Muy bien, estimados alumnos, gracias por estar presentes. Vamos a continuar con la clase de introducción. Vamos a terminar el día de hoy. Listo, voy a compartir, por favor, las diapositivas. Por favor, esténse atentos. Vamos a hacer un remember de la clase anterior. ¿Visualizan? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Vamos a hacer algunas, más que todo la parte de introducción, como les digo, es una parte de la neurocirugía, más que todo la parte de historia, sobre cómo algunos conocimientos han estado incorporándose y ha estado desarrollando el área de neurocirugía a nivel mundial, que al final vamos a concluir a nivel local. Bien, vamos a dar un recuerdo para vuestros compañeros que no estuvieron presentes. Tenemos como antecedentes las trepanaciones que se realizaron en otros países, en otros lugares, como en Francia, en la era o en la etapa neolítica. Y también acá mencionan a nuestros antepasados, nuestras culturas, bueno, nuestra cultura paracas y posteriormente la cultura inca. Las razones, dolores de cabeza, epilepsias, bueno, para eliminar demonios, etcétera. Y empezamos aquí con la primera descripción de William Smith, que vuestros compañeros ya han leído, ¿no? 4.000 a 500 años antes de Cristo. Luego viene Hipócrates, 460 a 370 años de Cristo. 460 a 370 años antes de Cristo, que también aquí ya nos está mencionando sobre los síntomas contralaterales. Tenemos también a Lanfranchi, en la cual describe los beneficios de suturar nervios periféricos. Tenemos a Thomas Willis, que muy bien vuestro compañero también ha descrito el polígono, el famoso polígono de Willis, esto que se ha descrito en el año de 1664. Tenemos acá también a Loran, que entre los años de 1728 y 1807 recomienda la compresión digital del cuero cabelludo para mantener la hemostasia mientras realiza incisiones en la piel. Como ustedes pueden apreciar, vamos a ver posteriormente sobre las arterias o los vasos que irrigan el cuero cabelludo, el famoso scalp, que se relaciona a partes blandas.
vuestros compañeros que estuvieron en las prácticas, ellos han podido apreciar el sangrado y cómo se realiza la compresión a ese nivel. Tenemos a Chain Stop, que describe una hemorragia subaracnoidea por los años de 1812. Nos quedamos, creo, acá, con Joseph Lister, del cual introduce la parte quirúrgica, lo que se refiere a la cirugía antiséptica con el uso de ácido carbólico. Y posteriormente tenemos acá a Ridman Godley, quien realiza una excisión exitosa de una masa intracraneal después de diagnosticar y localizar un tumor cerebral solamente con medios semiológicos, es decir, con un examen neurológico. Bueno, nos quedamos acá, ¿recuerdan? Shirley, nos quedamos en esta diapositiva. ¿Recuerda, Shirley? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, antiguamente estamos hablando de las trepanaciones craneales, en la cual se hacía un orificio pequeño a nivel de la plaqueta ósea o a nivel del cráneo. Pero posteriormente, en el año de 1889, Wilhelm Wagner indica y dice que no es necesario hacer un agujero pequeño o hacer una plaqueta pequeña. Hagamos un poco más amplio, hagamos un poco más grande. ¿Para qué? Para poder visualizar mejor la masa encefálica. Entonces, empezamos a utilizar ese famoso colgajo óseo, que también lo conocemos como plaqueta ósea. Y de esa manera ampliamos el campo quirúrgico, mejoramos la visión. También tenemos aquí otra en la historia, la contribución de Heinrich Kinke, quien realiza la primera punción lumbar. Tenemos también aquí a Babinski, que en el año de 1896 describe este método para poder distinguir una parálisis estructural de una parálisis funcional. Bueno, acá tenemos al famoso padre de la neurocirugía, con quien nace la rama exclusivamente de neurocirugía. Tenemos a Sir Victor Horsley, desde el año 1857 a 1916. Aquí está nuestro famoso Victor Horsley. Antiguamente, todos eran cirujanos generales, no había esa distribución por cirugías de especialidades. Entonces, se dedica a la parte neuroquirúrgica. ¿En qué año? En el año 1857 a 1916. También tenemos aquí otro avance con Victor Horsley, el cual introduce el término de neurocirugía estereotáxica. Y esto utiliza en animales, en el año de 1906. La neurocirugía estereotáxica se refiere a utilizar este marco, un marco que tiene bien numerado, milimetrado, es un marco estereotáxico es el nombre. Entonces, esto es importante para hacer biopsias a nivel cerebral, pero esto empieza en 1906 en animales. Vamos a ver posteriormente cuando se utiliza por primera vez en humanos y en ese momento describimos en qué consiste la neurocirugía estereotáxica. También tenemos aquí con algunos avances o los logros realizados por Victor Horsley, aparte de popularizar este término de neurocirugía estereotáxica por estos años de 1889, realiza la primera extirpación de un tumor hipofisario, o sea, de un adenoma. Aparte de ello, realiza también la primera extirpación de un tumor intradural. También fue pionero, ¿no?, en tomar el término de lo más amplio posible, generalmente con aquellos tumores o las masas o los procesos expansivos de tipo infiltrante. Así como también inventó instrumentos quirúrgicos que actualmente los utilizamos. Dentro de ellas también inventa o crea la famosa cera de huesos. ¿Para qué sirve esta cera de hueso? Para controlar el sangrado óseo.
Bueno, por esos años el sangrado del diploe, es decir, el sangrado del cráneo. Actualmente lo utilizamos. Vuestros compañeros también que han participado en la cirugía han podido apreciar esta famosa cera de hueso. Bien. También tenemos acá a otro famoso, que es Camilo Golgi y Santiago Ramón y Cajal, que también recibieron un premio Nobel en el año de 1906 en la parte de fisiología. ¿Por qué es importante la contribución de Camilo Golgi y Ramón y Cajal? Porque ellos identifican los tejidos, las células neuronales, o a las neuronas. Y con ello nos permiten identificar que los tractos de las fibras de manera individual. ¿Y esto en qué contribuye? En la microcirugía. Y de esa manera nosotros hacemos ya actualmente el uso del microscopio quirúrgico para poder realizar la extirpación principalmente de tumores cerebrales. Tenemos aquí también a otro famoso, que es Harvey Cushing. Ustedes muy bien lo conocen, síndrome de Cushing, la tríada de Cushing. Es muy famoso debido a que él se ha abocado exclusivamente a la parte neuroquirúrgica. En el año de 1906, William King, que también fue otro cirujano, invita a Harvey Cushing a escribir un texto, escribir un caso, ¿no? Más que todo sobre la parte quirúrgica, y le asigna que escribió 80 páginas. Pero con toda la experiencia que tuvo Harvey Cushing, ha descrito 800 páginas. Y con ello, también la neurocirugía empieza a desarrollarse. ¿Qué otros descubrimientos tiene Cushing? Estudia la glándula pituitaria en su profundidad y reconoce el famoso síndrome de Froelich, como es la famosa distrofia adiposogenital, que ustedes muy bien lo han estudiado en el curso de endocrinología. Otro avance, durante la Primera Guerra Mundial, Cushing desarrolla algunas técnicas para poder técnicas quirúrgicas para disminuir la morbimortalidad, porque en esos años más o menos la mortalidad era más del 50%. Entonces, ustedes pueden apreciar aquí a Harvey Cushing realizando una cirugía craneal de un herido en la guerra, y ustedes pueden apreciar aquí, no sé si lo podemos contar, las pinzas Kelly. Todo el cuero cabelludo está siendo hemostaciado por estas pinzas Kelly. Y de esa manera disminuye la mortalidad. Me imagino que por shock hipovolémico se producía la mayor mortalidad en esos años. Bien, acá también tenemos otra contribución de Hermann Schloer a la neurocirugía. Realiza la primera cirugía, o sea, la primera hipofisectomía transesfenoidal en Austria en el año de 1907. Es decir, la extirpación de los tumores de la cilia turca o tumores de hipófisis por la vía transesfenoidal, sin necesidad de hacer una cirugía abierta o hacer una craniectomía o una craniotomía amplia. Otro descubrimiento que también hace que se desarrolle la parte imagenológica. En este caso tenemos la presencia de los rayos X por Röntgen en 1891. ¿En qué contribuye en la parte neurológica? En el uso de la mielografía. Crea esta famosa mielografía. Es decir, se introduce a nivel del canal raquídeo una sustancia y esto permite visualizar este canal raquídeo, permite visualizar algunas raíces nerviosas y de esa manera se podían diagnosticar las hernias discales, los tumores, etcétera. Pero este es un procedimiento muy agresivo para el paciente. Tenemos también acá
el aporte de Dandy en el año de 1920, en el cual realiza la primera ventrículo o la primera tercer ventriculostomía. ¿En qué consiste? En utilizar un endoscopio, llega hasta el ventrículo, al agujero de Monro, al piso del tercer ventrículo. De esta manera hace una perforación para que este líquido que se encontraba acumulado, es decir, la hidrocefalia, disminuya y este líquido pueda pasar al espacio subaracnoideo. ¿En qué año estamos? Estamos hablando del año de 1920. Bueno, acá también tenemos a Dandy y a Kenneth, que en el año de 1914 describen cómo se produce el líquido cefalorraquídeo, o quién lo produce, ¿no? En este caso el plexo o los plexos coroideos. Ahora, la Primera Guerra Mundial, durante los años de 1914 a 1918, ha influido bastante, enormemente, es decir, a pasos agigantados para el desarrollo del área de la neurocirugía. Ya que, como dice acá en el texto, muchos cirujanos generales se vieron obligados para realizar cirugías a nivel de columna, a nivel craneal, y de esa manera han desarrollado habilidades en lesiones cerebrales y a nivel de la columna. Y es así que inician ya estos cirujanos, se especializan y forman la nueva Sociedad de Cirujanos Neurológicos. Esto al final de la Primera Guerra Mundial, encabezado por Harvey Cushing, el 26 de noviembre de 1920. Tenemos a la Sociedad de Cirujanos Neurológicos. En una primera reunión se funda esta sociedad en Boston, en Massachusetts. Bien, tenemos acá también a Walter Dandy, quien realiza un estudio, una ventriculografía, inyectando aire en el sistema ventricular para poder visualizar el ventrículo. También tenemos aquí a Dandy, quien realiza con éxito, en este caso, ¿cuántos casos? Son 6 casos de hemisferectomías, pacientes con tumores cerebrales. Tenemos también acá a Percival Bailey, que, bueno, ha sido un alumno de Harvey Cushing y que, bueno, ha viajado por Europa, ha adoptado nuevas técnicas neuroanatómicas, las técnicas neuroanatómicas de Ramón y Cajal, y de esa manera, ¿qué hace? Empieza a realizar las primeras cirugías de epilepsia a nivel del lóbulo temporal, así como también desarrolla conjuntamente con Cushing en el año de 1926, clasifican a los tumores cerebrales, principalmente a los gliomas, a partir de sus orígenes embriológicos. Ahora, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuándo se introduce la unidad de Bobby en neurocirugía? ¿Qué es la unidad de Bobby? Es el uso de estos famosos electrocauterizadores, en este caso, el uso del monopolar y el uso del bipolar, que también nuestros compañeros han visualizado, y de esa manera se realiza la hemostasia y los cortes a nivel de piel, tejido celular subcutáneo. Esto todavía, esta electrocirugía en el año de 1927. También tenemos aquí que recordar a Wilder Penfield, que también es neurocirujano que ha realizado con éxito una lobectomía temporal en un paciente que sufría epilepsia en el año de 1928. Te recuerda muy bien el famoso homúnculo de Penfield, que ha sido descrito por Penfield. Bueno, acá tenemos un tema sobre también la sociedad de Harvey Cushing, la sociedad de neurocirugía. Acá también tenemos otro descubrimiento. Tenemos acá famoso
las famosas tenazas craneales de Crutchfield. Estas se utilizan principalmente en pacientes con fracturas a nivel de la columna cervical para realizar tracciones cervicales. Tenemos a Kluver también, por su famoso síndrome de Kluver-Bucy. Tenemos a Walter Dandy, famoso también, porque ha realizado el primer clipaje para tratar un aneurisma cerebral en el año de 1937. Tenemos también aquí a Guayene, quien realiza la primera callosotomía. ¿Para qué? Para inhibir la propagación de las convulsiones en pacientes con epilepsia. Actualmente ya no se realizan estas callosotomías. Bien, acá tenemos el uso de este marco, o esta famosa cirugía estereotáxica que les había mencionado, que en el año de 1906 se aplica en animales. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para poderlos aplicar en los seres humanos? 41 años. Esta cirugía estereotáxica actualmente también la utilizamos, pero requerimos o necesitamos este famoso marco estereotáxico. Esto más que todo para realizar biopsias en zonas elocuentes. ¿Qué son las zonas elocuentes? Son aquellas zonas donde se desarrolla el sistema motor, donde podemos encontrar estos centros motores, centros de la sensibilidad a nivel del tálamo, a nivel de los núcleos basales. Puede haber sangrados, entonces podemos realizar la evacuación de estos coágulos o de estos sangrados. O en caso de que hubieran tumores o procesos expansivos ubicados en esas zonas delicadas, entonces podemos utilizar este marco estereotáxico, lo cual no se puede hacer uso realizando una cirugía abierta, porque podemos producir más daño al paciente que beneficio. En este caso, utilizaron este primer procedimiento en un paciente con corea de Huntington. Actualmente este marco estereotáxico se utiliza en pacientes con enfermedad de Parkinson. Muy bien, tenemos también aquí a Egas Moniz, quien gana un premio Nobel de Fisiología por el tratamiento quirúrgico de enfermedades mentales, es decir, las famosas lobectomías. También Egas es importante, o Moniz Egas es importante, porque descubre o desarrolla la angiografía, es decir, el estudio de los vasos cerebrales, tanto arterias, venas y capilares, como ustedes pueden apreciar. Actualmente realizamos este estudio, pero ya lo conocemos como panangiografía cerebral. También tenemos acá a Penfield, que les estaba mencionando, que en el año de 1951 publica sus observaciones sobre estimulación eléctrica a nivel de áreas de la corteza, tanto primaria y somatosensorial. Ustedes pueden apreciar acá cómo ha estado describiendo cada zona y de esta manera ha podido ubicar el centro motor, centro sensitivo, centro lenguaje, etc. Bien, acá también tenemos a Lars Lexell, quien contribuye con el uso de los rayos gamma, el bisturí de rayos gamma, en el año de 1983. Ustedes pueden apreciar acá, más que todo este tipo de cirugía estereotáxica o el uso de rayos gamma en pacientes con tumores cerebrales, pacientes con malformaciones arteriovenosas, pero tiene que tener un previo requisito de tener una medida más o menos menor a 3 centímetros, en los cuales se puede utilizar sin necesidad de realizar una cirugía abierta o una embolización, etcétera. Tenemos acá también el estudio de la ecografía y neurocirugía. En 1956, Lexell utiliza este famoso equipo, la ecografía, que también utilizamos mientras nosotros realizamos una craniotomía, tratamos de ubicar un tumor cerebral. Podemos hacer uso del Doppler para poder ubicar con mayor seguridad o con mayor certeza el área donde se haya ubicado el tumor.
tratamiento para la neuralgia del trigémino. En 1959, James Garner publica el informe sobre esta famosa descompresión vascular. Ustedes pueden apreciar acá la arteria y el nervio. Entonces, muchos pacientes con neuralgia del trigémino existe una compresión en este nivel. Por eso pacientes toman carbamazepina, toman antiinflamatorios, analgésicos y no calma con nada. Entonces son pacientes que posiblemente requieren cirugía debido a una compresión en ese nivel. Tenemos acá también a Frank Mayfield, que inventa el famoso cabezal de Mayfield. Esto ustedes pueden apreciar aquí, unos pines, los cuales esto se coloca a nivel de la cabeza del paciente para que no se mueva la cabeza. Ustedes les voy a mostrar posteriormente un video en el cual van a ver cómo se utiliza este cabezal de Mayfield. Bien, también tenemos el descubrimiento de la tomografía. Estamos hablando de los rayos X. Ahora tenemos a la tomografía, el año de 1972. Empieza a desarrollar poco a poco y en el año de 1979, Hounsfield recibe el premio Nobel por descubrir este famoso tomógrafo que actualmente hacemos uso. Así también el resonador magnético, también es otro equipo importante, que también se ha introducido en la práctica clínica en los años 80. Fíjense acá. En 1979, el tomógrafo, o sea, Hounsfield recibe el premio Nobel. Pero ya se hace uso desde el año de 1973. Mientras acá, la resonancia en 1936. Pero esto se introduce en la práctica en los años de 1980. Bueno, acá la proclamación de Mayfield, los famosos descubridores de equipos de instrumental quirúrgico, de algunas técnicas quirúrgicas, etcétera, crean esta famosa sociedad de cirujanos neurológicos en Estados Unidos. Cuando ustedes quieran o busquen alguna literatura como AANS, significa la Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos, que actualmente existe, y ustedes pueden entrar a esta página y poder encontrar algunos artículos. Muy bien, terminando esto a nivel mundial, empezamos con la neurocirugía en el Perú. Como antecedente tenemos a la cultura Paracas, con Julio César Tello, quien descubre, este famoso arqueólogo, quien descubre esta cultura Paracas entre los años 700 a.C. y 200 después de Cristo. Ustedes pueden apreciar acá estas famosas trepanaciones craneanas. Son puntos en los cuales, bueno, ellos imagino que evacuaban el sangrado, y también ustedes pueden apreciar acá son, acá la van a ver mejor. Bueno, estos cráneos han hecho un proceso de cicatrización o de consolidación. ¿Eso qué quiere decir? Esto nos indica que estos antiguos Paracas han sobrevivido después de la cirugía. Acá tenemos a la famosa cultura Paracas. Bueno, ellos han utilizado la cuchilla de obsidiana, raspaban y excavaban el hueso dañado. Han hecho uso también del famoso algodón, las fresas de obsidiana, las barras de bronce, etc. Y más tarde, nuestros famosos incas, que también utilizaron este mismo método para tratar a sus heridos caídos en sus famosas batallas y guerras. Bien, ahora empezamos con la primera cirugía que ha sido realizado por un neurocirujano en el Perú. Famoso Lyle Gage. Él proviene de Estados Unidos, de Whitehall. Viene al Perú como misionero metodista. Y bueno, realiza una laminectomía. ¿En qué año? En el año de 1934, después de realizar una mielografía. Y bueno, él tenía las intenciones de quedarse en el Perú para seguir trabajando, para seguir
tal vez desarrollando la parte de neurocirugía, pero ha tenido infructuosos intentos de poder obtener el título peruano y es por eso que regresa a Pensilvania. Pero no es la primera neurocirugía, no olviden, por favor, el 9 de diciembre de 1934. Ha sido una laminectomía descompresiva. Acá tenemos también la creación de los servicios de neurocirugía en el Perú. Tenemos aquí al doctor Mauricio Dávila, crea el servicio de neurocirugía en el Hospital Loaiza en el año de 1940, así como también en el Hospital de la Policía de Lima en el año de 1944. Ustedes pueden apreciar a nivel mundial, todavía en el año de 1906 ya harían descubrimientos, se descubrían nuevas tecnologías, nuevos equipos, mientras que aquí recién en Perú en el año de 1944. También tenemos aquí a Esteban Roca, crea el Hospital Obrero en 1947, el servicio de neurocirugía y el Hospital de Empleado en 1958. El Hospital Obrero es el Hospital Chaboval y el Hospital de Empleado el Hospital Rebagliati. Muy bien, acá tenemos el famoso Cabieces. Les voy a mostrar Cabieces. Él es peruano, pero procedente de Estados Unidos, es decir, de México. Bueno, su papá ha sido un cónsul en Perú, por eso que él viene de México acompañando a su papá, estudia medicina en la Universidad San Fernando y posteriormente viaja a Estados Unidos y regresa como neurocirujano en el año de 1950, ya trayendo esa mentalidad o portando esa idea de la residencia de neurocirugía en el Perú. Y es así que va avanzando en la neurocirugía y en el año de 1962 se realiza el primer clipaje de un aneurisma cerebral. En 1963 la primera cirugía de una neuralgia del trigémino. En 1964 se realiza una artrodesis de columna vertebral. ¿Qué es una artrodesis? La artrodesis significa la colocación de tornillos, barras, o sea, de instrumental quirúrgico a nivel de la columna vertebral. Así como también se realizan las derivaciones ventrículo atrial y ventrículo peritoneal en el año de 1964. En el año de 1970 empieza la era de la cirugía estereotáxica, las que les había mencionado anteriormente. En 1979, la primera operación de un tumor hipofisario por vía transesfenoidal. Así como también la primera cirugía de un hematoma subdural crónico con la técnica de twist drill, o sea, realizar agujeros de trepanación sin necesidad de estar haciendo unas craniotomías extensas. En 1984 se realiza la primera embolización de una fístula cavernosa de alto flujo. Y en 1900, también el mismo año, la primera neuroendoscopía ventricular, es decir, la tercera ventriculoscopía que ha sido creado por Dante. Y se funda la Sociedad Peruana de Neurocirugía en el Perú el 8 de enero de 1980. Entonces tenemos aquí Cabieces, quien ha sido se podría decir el caudillo, el principal, el que ha dado impulso al área de neurocirugía a nivel de Perú. Pero finalmente él se dedica a estudiar más que todo la cultura tradicional de Perú, es decir, el uso de la uña de gato, etcétera, etcétera. Y así crea el famoso Instituto de Medicina Tradicional en el Perú. Muy bien, en Cusco. En Cusco todavía recién estamos desarrollándonos, como ustedes pueden apreciar. El Hospital Regional cuenta con 5 neurocirujanos, de salud con 4 neurocirujanos y el Hospital Antonio Lorena somos 7 neurocirujanos. Se ha creado el servicio de neurocirugía en el Hospital Antonio Lorena el 8 de abril del presente año. Ya recién estamos nosotros avanzando como neurocirugía y de esta manera podemos ya equiparnos y poder traer toda esa tecnología y bueno, y poder ayudar, que es nuestro fin, ayudar a nuestros semejantes.
Muy bien, chicos, eso sería todo en cuanto a historia de la neurocirugía a nivel internacional, nacional y local. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o se fueron? Sí, doctora. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Es un poco de historia para que más o menos ustedes puedan estar acostumbrándose a esos famosos términos, esos famosos instrumentales, a esos famosos ¿cómo se llama? Abordajes quirúrgicos, etc. ¿Pueden ustedes apreciar aquí? Les estoy compartiendo otro tema. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué hice? Sí se ve, doctora. ¿Se ve? Sí. ¿Qué dice? Se veía, doctora, ahora se... ¿Ya no se ve? Ya no se ve, doctora. Ya no se ve, doctora. Ya no se ve, doctora. Bien, van a ver ustedes ahorita una cirugía, ¿ya? Más que todo un abordaje terional. Es un término, ¿qué es abordaje terional? Vamos a ver de qué se trata. A ver, voy a compartir otra vez. Está en inglés, chicos. Si saben el inglés, enhorabuena. ¿Aprecien? ¿Pueden ver? No está presentando, doctora. No estoy presentando. Otra vez entonces. Ya. ¿Ahora? Ahora sí, doctora. Ahora sí, doctora. Muy bien. ¿Qué es una craniotomía terional? Van a ver, bueno, es un abordaje que se realiza. Ustedes saben, a nivel del cráneo existen varios puntos. El terion, ¿por qué huesos está conformado? El hueso frontal, parietal, temporal, el ala mayor del esfenoides. A ver, vamos a ver. Esto es una manera para que ustedes puedan estar... Ya, ¿escuchan? ¿Visualizan? ¿Están visualizando? Sí, doctora. ¿Tiene el volumen? ¿Escucha? No es necesario. Ahí tiene Se abajo. escucha. Ya. Sí, se escucha, doctora. Entonces, aquí está este famoso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Les mostré. El famoso cabezal de Mayfield. ¿Se acuerdan? Les dije que tenían 3 pines y servía para sostener la cabeza. ¿Eh? Este es el famoso cabezal de Mayfield. ¿Recuerdan? ¿Vieron o no vieron las diapositivas anteriores? Dígame si la vieron. Si no la vieron, lo vuelvo a ver. Para que vuelvan a ver. Sí se vio, doctora. Sí, doctora, sí lo vimos. Ya, listo. Entonces, ese es un reposacabezas o un sujetador de la cabeza, lo cual todavía no tenemos en el hospital, Lorena, pero me parece que en el seguro sí tiene. Seguimos. Entonces, ustedes pueden apreciar acá. Lo primero en una cirugía es la posición del paciente. Nosotros habíamos hablado de trepanaciones craneanas, en este caso, o craneales. En este caso no vamos a hacer trepanaciones. Ya existen ya técnicas, estudio, ubicación, etcétera. Entonces, para hacer una craniotomía terional es un abordaje. Hacemos una incisión. Incisión significa el corte que vamos a realizar a nivel de la piel.
por lo tanto tenemos que conocer las capas de la piel, el famoso scalp. Son las siglas inglesas en el cual ustedes, scalp, viene ese de qué? Skin. ¿Qué significa skin? Piel, doctora. Piel. Okay. Mientras van recordando, vamos viendo el video. The incision starts just a centimeter into the tragus and stays essentially behind the hairline. Extension of the incision more posterior over the frontal lobe is not necessary, as the surgical target often resides within the subfrontal area. For the terminal approach, the incision starts again, enter to the tragus, travels just perpendicular to the superior temporal line, then stays behind the hairline right afterwards, and often can extend slightly past the midline toward the contralateral mid-pupillary line. Muy bien. Aquí está describiendo cómo se debe realizar una incisión. Una incisión para un abordaje terional. Entonces, una incisión fronto, o sea, más de todo tomamos los nombres de la ubicación de los huesos craneales. Fronto, frontal, temporal. Fronto, temporal. Entonces, realizamos una incisión 1 centímetro por delante del trago. No puede ir más atrás porque hay un vaso, una arteria, la arteria temporal superficial. Podemos dañarla. Podemos producir un sangrado y puede necrosar la zona que irriga esta arteria temporal superficial. Entonces, hacemos una incisión hacia la región frontal y utilizamos la pupila contralateral como nuestro punto final. ¿Okay? Eso es lo que está explicando. Y posteriormente hacemos esta incisión por detrás de la línea del cabello. O de los pelos, se puede decir. Detrás de la línea, para que esta cicatriz no sea visible pues, a nivel facial. Muy bien. Seguimos. You can see the single pin behind the ear in order to provide a large unobstructed space for performance of the craniotomy. Again, the incision is very much behind the hairline. Me está diciendo un poquito por detrás de la línea del cabello. And further posterior extension is not necessary. The malar eminence is the highest point in positioning of the head. Para posicionar la cabeza, para realizar esta craniotomía temporal, la cabeza tiene que estar girada hacia, bueno, depende si vamos a hacer una craniotomía temporal del lado izquierdo o si no del lado derecho. Nuestro punto que tiene que estar así en el punto más alto es el hueso malar o cigomático. Entonces, es el punto más alto y esa es la ubicación en la cual tiene que estar esta cabeza para realizar este abordaje. Muy bien. Posterior a, una vez que ya hemos posicionado, porque lo primero que se tiene que realizar en una cirugía es la posición de la cabeza, si es una cirugía de cráneo, o bueno, craneal. Si es una cirugía de columna, la posición de la columna. En este caso, una posición. Y luego marcamos, en este caso es un plumón indeleble. Podemos marcar también mentalmente, generalmente nosotros marcamos porque ya conocemos el área, otros también marcan con una aguja estéril, hacen la marca, etc. Una vez que ya tenemos el área marcada, realizamos la asepsia y antisepsia, justo lo que les estaba mencionando. Podemos lavar con alcohol, posteriormente isodine espuma, isodine solución. Y una vez que ya hemos realizado la asepsia y antisepsia, o también otros, ¿no? Hacen con clorexidina la antisepsia. Una vez realizado todo ello, colocamos los campos quirúrgicos, como ustedes pueden apreciar acá. Ya, aquí ustedes pueden apreciar esta línea marcada por el plumón indeleble, la región fronto temporal.
Se ha colocado acá los campos quirúrgicos estériles y hemos utilizado aquí un campo de plástico. Este campo se llama Iovan. Es un campo que está bañado también con iodopovidona. De esa manera mantenemos todo este área quirúrgica estéril. Y ustedes pueden apreciar acá el bisturí. Va a proceder, una vez colocar los campos, se procede a realizar el corte del cuero cabelludo. Esto se llama incisión. The belly of the knife is used to start the incision from the frontal side of the incision. Muy bien, aquí está con los dedos, está realizando la compresión, esa famosa compresión digitiforme por los huesos, por los dedos, perdón, y de esta manera cohibir el sangrado, porque el cuero cabelludo sangra. Y posterior a ello vamos a utilizar unas famosas, vamos a ir viendo. The incision stops where the temporal Ustedes pueden starts. apreciar aquí sangrado masivo, esas famosas, Clips los may be clips used de for Raney, cases. que se utiliza para Next, hemostasiar a wide el spatula cuero is used cabelludo. to Y allí run the utilizamos dissect un over disector the temporal porque fascia. tenemos, no hacemos la incisión directa debido a la presencia de la arteria temporal superficial. Para no dañar, primero desperiostizamos con un disector. De esa manera terminamos de realizar la incisión a nivel frontotemporal. Y ustedes pueden apreciar allí. Ustedes pueden apreciar aquí el escal. Y acá está realizando la disección de ¿qué tejido será esto? Aponeurosis temporal, a nivel del hueso temporal. Y utiliza como cauterio el bipolar. Muy bien. Seguimos. Larger caliber bleeders of the scalp. Next, sharp dissection over the temporal fascia is conducted until the keyhole is palpated. Se tiene que hacer esta disección delicadamente. Tenemos que encontrar unas almohadillas de grasa. Debajo de esa almohadilla se encuentra el nervio facial. Si nosotros dañamos ese nervio facial, posteriormente el paciente, después de la cirugía, no va a poder abrir el ojo, va a tener ptosis palpebral. The branches of the frontalis nerve travel here, and one should not cut perpendicular to them. Here is palpating the keyhole or the frontal process of zygoma. Here is the fat pad. A subfascial technique may be used to protect the frontalis nerves. Again, you can see the use of monopolar electrocautery to cut parallel to the frontalis nerve and not perpendicular in this direction. The nerves travel in the superficial fascia of the fat pad and not within the fat pad. Again, not cutting perpendicular to the nerves is important for preservation of frontalis branches. Closure. ¿Ya? No, no me dice nada. Placed under tension. Extension to the root of the. Bien, ustedes pueden apreciar acá, este ya es el hueso frontal. Este hueso frontal tiene una apófisis orbitaria que se va a unir con la apófisis cigomática. Entonces acá, este es un punto importante, se llama keyhole o agujero, un agujerito de trepanación, para poder de esta manera hacer el corte del cráneo.
Este es el músculo temporal con su saponeurosis superficial y profunda. Y bueno, está realizando el corte a este nivel, va a dejar un poco de aponeurosis a nivel de la línea temporal superior. ¿Y para qué? Para que al momento de cerrar podamos nosotros también colocar los puntos para que ese hueso no quede colgado, para que fije. Entonces ya antes, por eso, antes de hacer una cirugía se tiene que planear. Mientras vas haciendo, vas planeando cómo voy a cerrar posteriormente. Entonces vas dejando algunos tejidos. Muy bien, este es el famoso electrocauterio denominado monopolar, y esto sirve para hacer corte de piel, corte de tejidos blandos. Y está utilizando aquí el famoso aspirador. Es aspirador para que no se llene de sangre, porque el monopolar, donde hay sangre, no va a realizar la famosa cauterización. Entonces, por eso que tiene que mantener seco. Mientras que el bipolar, que posteriormente van a ver también cómo se utiliza, sí requiere utilizar agua. Continuamos. Zygoma is not necessary, typically. Blunt dissection of the bead. Ustedes pueden apreciar, el músculo temporal está fijado al hueso. Está haciendo una desperiodización. Entonces, esta parte también sangra. Temporalis fascia may be performed to minimize the risk of temporalis atrophy after surgery. Single burr hole is placed just below the superior temporal line, more posteriorly. I do not place a burr hole in the area of the keyhole. Esto se llama keyhole o agujero de trepanación. Estoy utilizando acá un craneótomo. Antiguamente hay que utilizar nuestros incas, que habrán utilizado para abrir, sinceramente, pero han utilizado sus famosos punteros o punzones de obsidiana. En este caso ya todo esto es eléctrico y es más fácil la apertura. For a number of reasons. Number one is for cosmetic satisfaction and preservation of bone in the area of the keyhole. This single large keyhole is covered by the temporalis muscle and is therefore cosmetically more appealing. Está utilizando acá un disector para separar la dura, esta parte que ven aquí, inferior ya es la dura madre y está adherido al hueso. Entonces utiliza ese separador para de esa manera poder realizar el corte sin lastimar o sin lacerar la dura. Next, you can see the number 3 Penfield dissector can be used to widely dissect the dura all the way to the area of the latter aspect of sphenoid wing. I avoid dissecting over the areas where the craniotomy will not be performed, in other words, beyond the edges of the craniotomy to avoid epidural bleeding. Here you can see how the dissector can be used very strategically to dissect. Ahí está la cera de hueso. Es la famosa cera de hueso. The drill, the one with the foot plate, is used Estoy utilizando la cuchilla de corte y ven cómo se abre el cráneo tranquilamente sin realizar mucho esfuerzo. latter aspect of the sphenoid wing, and then turn around itself 180 degrees to create enough space within the bone for the drill to be removed effectively and without much effort. Now the frontal osteotomy of bony cut is completed. You can see that the B1 bit is kept perpendicular to the surface of the skull at all times. It may be toggled slightly to dissect the dura away from the inner surface of the skull bone. So you can see significant exposure of the frontal lobe is not usually necessary for a subfrontal approach. Next, a B1 without a foot plate is used to conduct additional osteotomy over the sphenoid wing
and slightly over the area of the supraorbital region. This allows a very flush trajectory toward the roof of the orbit without leaving a ledge of bone over the area of the supraorbital region. This is a critical area, which is typically the operative trajectory, which should remain unobstructed by the ledge of the bone. Ahora está levantando la plaqueta ósea, colgajo óseo, plaqueta o colgajo, Makes the bone y de esa frontis manera para crack poder visualizar la and dura space madre. over the lateral aspect of the Siempre con sphenoid mucho wing. cuidado porque justo en la parte anterior, acá, se encuentra la arteria meningia media You can y see esa very puede nice sangrar. bony cut parallel to the roof of the orbit. The bone over the lateral aspect of the sphenoid wing will also be removed using Lexceleron drawers. Ahí pueden ustedes apreciar First, the bone is dissected away using a la number one espina, el pencil hueso dissector. temporal, You can see the thick bone y se tiene over the que area of the retirar supraorbital también region ese that hueso is que ha able to quedado. cut effectively using the B1 without a foot plate. This improves the efficiency of the procedure rather than leaving an edge of bone here and then spending significant amount of time removing the edge of the bone. Muy bien, ustedes pueden apreciar. Se realizan, se llaman puntos Dandy. Estos puntos se realizan para que, bueno, es un tipo de hemostasia. Utilizamos esta hemostasia para que esta dura madre que se encuentra irrigada no sangre. Entonces se hace agujeros a nivel del cráneo, acá, un agujerito con el famoso craneótomo, y de esa manera se colocan estos puntos de Dandy. Bone with another drill later. 2 tack-up stitches are placed, one over the temporal region and one over the frontal region. I use gel foam powder soaked in thrombin to, again, Y esta es la gubia efficiently con el control cual, epidural bleeding, especially para descomprimir la along the zona, edges of the este es craniotomy el área and from the terional. cancellous bone. Here again is removal of the lateral aspect of the sphenoid wing. A critical part of this craniotomy performance is making sure that the bone over the roof of the orbit is drilled so that a very flat, unobstructed trajectory toward Y allí the está drilando. anterior skull base is reached. This important step can obviate the use of orbitozygomatic craniotomy for a number of lesions around the circumvellus. Y de esa manera, por este Yeah, nivel, se organ puede is not ingresar al exposed. famoso polígono o Just the círculo bone de is Willis. drilled Se hace este until abordaje a very principalmente thin para sheet of bone is clipar a left los on the wall. aneurismas. A finer drill bit may be used to continue drilling in this area. The lateral aspect of sphenoid wing may be drilled all the way to the edge of the supraorbital fissure. Here you can see the lateral aspect of the clinoid process may be exposed, although this video shows part of the extradural cranioidectomy. This clinoidectomy may not be needed in every case and should be tailored. Mediante este abordaje está llegando hasta la Lateral apopsis aspect clinoides of the anterior. orbital De esa remaining manera, field band was retirar dissected for también la about a clinoides millimeter or anterior so. y poder This is visualizar also mejor el from polígono. temporal dual fold. And then the dura is elevated gently from the dura that covers the lateral aspect of the cavernous sinus
This nicely exposes the crinoid process, which may be drilled if necessary. This patient was suffering from a symptomatic middle sphenoid meningioma. Pueden apreciar ustedes acá, ¿no? Si este es el hueso frontal, aquí el lóbulo frontal. El hueso temporal, el lóbulo temporal. Entonces, más o menos entre los dos se encuentra la cisura de Silvio. Ustedes, mientras van visualizando el video, fíjense cómo late el cerebro. And therefore, an extradural clinoidectomy was initially performed to decompress the optic nerve early on during the procedure. Here you can see the very flat trajectory by drilling the bone over the roof of the orbit. Here again, the performance of the extradural clinoidectomy and optic nerve decompression. Retractors are often unnecessary as long as the dura has been mobilized at the level of the supraorbital fissure. Here you can see the optic nerve. The rest of the bone is gently mobilized away from the nerve while minimizing the use of the drill directly over the dura of the nerve. Now the dura may be opened in a curlier fashion. Una vez que ya se ha realizado la descompresión, principalmente aquí que tenemos una espina, se llama el hueso esfenoidal, también para poder visualizar el polígono de Willis, se realiza la incisión de la dura madre, se llama durotomía. I leave a fair amount of dura over the brain intact so that the frontal lobe is protected. As you can see, the dural opening is just over the area where the subfrontal operative trajectory is used for. See the tumor extending laterally over the dura of the Sylvian fissure. And the rest of the procedure can be conducted as necessary for tumor removal. Again, this video is a nice example of how the terminal craniotomy can be conducted efficiently. I have tried to exclude a number of steps that may be unnecessary. However, further steps may be needed for performance of orbitozygomatic craniotomy, which will be covered in a different video. Thank you. Muy bien, ustedes han podido visualizar la apertura desde la piel, desde el cuero cabelludo, luego el cráneo, se llama craniotomía, porque posteriormente, una vez que se ubique el aneurisma, se realiza el clipaje del aneurisma, se vuelve a colocar nuevamente, se sutura la dura madre, se coloca el colgajo óseo, por eso es craniotomía. Craniotomía es retirar completamente el hueso y no volverlo a colocar. Craniotomía, volverlo a colocar. ¿Okay? Y posteriormente el cierre de la piel, de acuerdo a las capas del escalpo. Muy bien, ¿alguna pregunta frente a este video antes que alguna duda que han tenido, por favor? ¿Algo para que les pueda aclarar? Aquí ve, este es un vaso silviano, este es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. Por eso es importante que ustedes conozcan la anatomía, al menos en neurocirugía es neuroanatomía. Entonces, porque nos permite, solamente así vamos a poder operar. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? No los escucho. Todo claro. Claro, es una introducción de una cirugía. Ustedes han podido apreciar unas imágenes grandes,
ha sido filmado con un microscopio quirúrgico. Bien, nosotros en el Hospital Lorena estamos haciendo posible los trámites para que nos puedan comprar el microscopio quirúrgico y de esa manera también poder grabar y para que también puedan visualizar las cirugías. Esperemos que nos compren. Cuesta carísimo, pero tenemos que estar al día, si no, ¿qué hacemos? Porque ya prácticamente toda la medicina es globalizada y en cualquier punto de nuestro país podemos hacer lo mismo que se hace en otros países, ya sea Estados Unidos, la China, Japón, etc. Bien, ¿visualizan esta parte? Principios anatómicos. No, doctora. Doctora. No está presentando su pantalla. No. ¿Ahora? Ahora sí, doctora. Doctora. Muy bien. Entonces ha sido más o menos un resumen de todo lo que vamos a tratar. Vamos a empezar con las incisiones en neurocirugía craneal. Para las incisiones tenemos que conocer las capas. ¿Cuáles son las capas? Aquí ustedes pueden empezar en una figura, esta imagen, el scalp, ustedes han podido apreciar, luego que viene el hueso, luego la dura madre, y luego viene el aracnoides o la aracnoides vía madre, la corteza cerebral o sustancia gris y la sustancia blanca. Muy bien, ahora la introducción. Entonces, ¿qué es scalp? Son los tejidos blandos que van a cubrir el cráneo. Y estas van a constar de 5 capas: piel, tejido celular subcutáneo, galea, tejido laxo y pericráneo. Para que no se olviden, aquí tenemos la mnemotecnia de scalp. S, skin, piel. C, de connective tissue, tejido conectivo. A, de aponeurosis. L, de loose areolar tissue, tejido laxo areolar. Y el pericráneo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Grabaron? Porque justamente eso es lo que ustedes, al momento de ver el video, es para que ustedes pongan atención y vean cómo ha realizado el corte, cuántas capas, y eso se tiene que hacer en orden, porque al momento de cerrar, tenemos que cerrar en ese mismo orden, de adentro para afuera. Tenemos que empezar a cerrar cada capa. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Ya grabaron? No se olviden, chicos, al menos en la parte práctica, cuando ustedes ingresen a sala de operaciones, lo primero que, no yo, tal vez mis colegas, les van a preguntar, ¿cuáles son las partes del cuero cabelludo? No se olviden, chicos. ¿Ya? Scalp. Cuando estemos incidiendo, te van a decir, ¿qué tejido es este? Entonces ya ustedes van a ver la piel, que es la epidermis, después el tejido celular subcutáneo, que viene a ser la grasa. También allí está los bulbos de los foliculares. Luego tenemos la galea, que es la parte de la aponeurosis. El tejido laxo. Cuando nosotros hacemos el corte, vamos a ver una zona así que se desliza. Esa parte que se desliza es el tejido laxo. Y finalmente el pericráneo. Es la última capita que vamos a cortar y finalmente llegamos al famoso cráneo. ¿Ya? A medida que vayamos, ustedes pasen por la parte práctica, los voy a preguntar. No yo, mis compañeros lo van a preguntar, los colegas lo van a preguntar. Listo. Entonces aquí ustedes han podido apreciar en las imágenes, ahí en el video. Empezamos con la piel. La piel está en la parte superior, ¿sí? Que también, bueno, va a contener, ¿qué más aquí? Más que todo, se refiere piel a esta parte del tejido celular subcutáneo, pero este está mal. Seguimos, chicos. Entonces, la piel nos va a permitir marcar en la zona donde vamos a realizar la incisión. Una vez que se realiza la marca, acá marcamos también estas líneas, esta línea curva y estas líneas perpendiculares para posteriormente, cuando nosotros estemos cerrando, poder afrontar este punto que va a quedar con este otro punto. De esa manera no va a quedar uno más arriba y otro más abajo.
Entonces se colocan los campos quirúrgicos, preservando siempre esta línea que sea visible para realizar la incisión. Luego vamos al tejido conectivo. Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, es tejido adiposo, que se encuentra muy vascularizado. Y esta es la parte que sangra. Y al momento del sangrado utilizamos el bipolar, que es un electrocauterio, para poder realizar la hemostasia. Y luego viene la aponeurosis. He tomado esta imagen para que ustedes puedan darse cuenta de la presencia de la aponeurosis superficial. Bueno, en este caso a nivel temporal superficial. Esta aponeurosis o galea aponeurótica, pueden ustedes apreciar acá, que inserta estos músculos frontales con los músculos occipitales. A ver, esta imagen, ahí está, acá se ve. Ven acá los músculos frontales y los músculos occipitales. Y aquí los temporales. Entonces es algo que une, es como una, se podría decir, una capa ancha. Une estos músculos. Esta es la famosa fascia o galea. Fascia temporoparietal, ese es su nombre, ¿sí? Pero nosotros lo conocemos como galea aponeurótica. Muy bien, acá también esta imagen se puede ver. Músculo frontal, la galea aponeurótica, músculos occipitales y los músculos temporales. Y luego llegamos al tejido laxo, areolar. Aquí tenemos la aponeurosis epicraneal, el tejido laxo. Este es un tejido muy, bueno, eso visualizando en la cirugía van a ver, es tejido muy suave y se desliza sobre el hueso. Y luego tenemos el pericráneo. Entonces aquí tenemos el hueso y es un tejido también muy delicado, delgado. Este escalpe es el que tenemos que tratar de este pericráneo es el que tenemos que preservar juntamente con el tejido laxo. Por eso es que se tiene que hacer muy cuidadosamente, porque a veces nos falta dura madre al momento de realizar el cierre o hacer la duroplastía y tomamos esto como injerto. Y con esto podemos ayudarnos para poder tener la cantidad exacta y realizar el cierre, porque si no realizamos un adecuado cierre de la dura madre, posteriormente puede hacer una fístula, una infección y el paciente hace una meningitis. Este es un tejido conectivo. Muy bien, con eso estaríamos terminando la parte de las capas del cuero cabelludo y empezamos con la irrigación. ¿Qué arteria será esta? A ver, vamos a llamar. María Fe. Presente, doctora. Muy bien. A ver, voy a señalar, más o menos me dices qué arteria te parece que es. ¿Qué arteria es esta? De acá. La arteria carótida, doctora. ¿Interna, externa? Interna. ¿Interna o externa? Externa. Esta es la carótida común, la interna, y aquí tenemos a la externa. Entonces, la arteria temporal superficial, ¿rama de qué arteria es, María Fe? De la arteria carótida externa, doctora. Muy bien. Después tenemos aquí otra arteria. ¿Qué arteria será? ¿Etel? Etel no está, ¿sí? ¿O sí está? ¿Etel Solange? Están todos presentes porque la única que falta o que faltó es, o que está faltando es Flores. Presente, doctora. Presente. Hola, Etel, ¿cómo estás? ¿Qué rama Buenas es tardes, esta? doctora. ¿Qué arteria será? No me acuerdo, doctora. ¿Cómo? No me acuerdo, doctora. No me acuerdo. Occipital. ¿Occipital?
Muy bien. ¿Esta qué arteria? Maxilar. Mandibular. Muy bien. ¿Esta qué arteria? Esta es la facial. La facial. Muy bien. ¿Esta qué arteria? Auricular anterior. Muy bien. Pero acá lo que nos importa es lo siguiente. Está muy bien. Gracias, Etel. Entonces, tenemos que preservar esta arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial tiene dos ramos, un ramo posterior y un ramo anterior. Anterior o frontal y el posterior o parietal. Entonces, nosotros al momento de realizar la incisión, acá, muchas veces podemos dañar. Tenemos que preservar este vaso para realizar bypass también. Muchas veces cuando dañamos esta parte, producimos necrosis del cuero cabelludo. Y es una complicación también para el paciente, lo cual no debemos de llegar a dañar esto. Entonces tenemos que conocer la ubicación. El otro ramo a nivel nervioso viene a ser el ramo frontal del nervio facial, como les había indicado en el abordaje terional. El cirujano trató de preservar, justo aquí hay una almohadita de grasita, nosotros tratamos de llegar a ese límite y posteriormente hacemos un corte y nos vamos por debajo de este músculo. De esa manera preservamos para no dañar al paciente. Entonces, como ustedes pueden apreciar, los vasos y nervios penetran en el escape en dirección centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro. Se encuentran ambos ramos, o sea, ambas arterias temporales superficiales se encuentran acá y todo esto está irrigado y es por ello ese sangrado masivo que encontramos. ¿Dónde se encuentra? A nivel de la galea. Aponeurótica. Acá ustedes pueden apreciar las 5 arterias principales que van a irrigar. La arteria supratroclear. La arteria supratroclear, la arteria supraorbitaria. Tenemos la auricular posterior. Esta es la occipital, la auricular posterior. Esta es la auricular anterior. También tenemos aquí, bueno, son las 5, no olvidar. Auricular posterior, occipital, temporal superficial, la arteria supraorbitaria y la supratroqueal. Son las principales ramas, o son las primeras ramas que irrigan el cuero cabelludo. Lo mismo, ¿no? El sistema venoso. Las venas también van a acompañar a las arterias y en el mismo número. Acá tenemos las ramas nerviosas, principalmente las del nervio trigémino. Ustedes pueden apreciar acá. Tenemos al nervio facial, al nervio occipital menor, el nervio occipital mayor, el nervio supratroqueal y el nervio supraorbitario. Bien, acá vamos a hablar sobre el músculo temporal. Recuerdan ustedes en el abordaje o craniotomía terional, se ha hecho la disección de este músculo. Esta es la línea temporal superficial y aquí es donde se inserta el músculo temporal. Entonces, el cirujano hizo un corte a este nivel, ha preservado esta zona y de esa manera, al momento de cerrar, esto que ha invertido lo vuelve a unir con estos puntos y de esa manera se cierra herméticamente. Porque si no realizamos esa maniobra, este músculo queda colgado y el paciente presenta como una tumoración a nivel de la región temporal que dice, me duele, me produce dolor. Entonces hay que tratar por eso es que dejamos ese tejido. Bueno, acá un poquito más sobre el músculo temporal y sus fascias. Y luego aquí empezamos ya con la región craneal. Un recuerdo. Tenemos acá los huesos, el hueso frontal, que está unido con el hueso parietal mediante la sutura coronal. No olvidar, la sutura coronal como una vincha. Entonces ya, esto es importante porque esto nos va a permitir también para la lectura de las imágenes tomográficas.
Tenemos la sutura coronal, esta es la sutura temporal, la escama del temporal, y aquí está la región terional. Acá dice terion. ¿Qué huesos lo conforman? A ver. Germán Horacio. Doctora, presente. Germán Horacio, ¿qué huesos conforman el terion? Aquí está para leer. ¿Cómo se llama este hueso? El frontal, doctorita. El frontal. Entonces viene a ser, entonces si este es el terion, entonces viene a ser la parte superior, frontal. ¿Qué hueso es? El parietal. Parietal. Entonces aquí vemos también lo conforma el hueso parietal. El temporal, doctora. Temporal, también está conformado por el temporal. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿Y qué hueso viene a ser? Esfenoide, doctora. Griderwin, esfenoidal bone. La rama o ala mayor del esfenoides. Entonces, no olvidar, por favor, ¿ya? Entonces es importante conocer esta zona para realizar una craniotomía. ¿Qué tipo de craniotomía? Germán Horacio. Terional, doctora. Terional, muy bien. Ya estamos con algunos términos, ya nos vamos a estar familiarizando. Bien, no olviden. Entonces es importante que ustedes ahora repasen en vuestra casa. Si tienen un cráneo, que mejor reconozcan las suturas, ¿bien? La sutura sagital, la sutura lambdoidea, la sutura temporal, porque al momento de hacer las craniotomías, no solamente hacemos una craniotomía terional, hacemos frontal, hacemos parietal, hacemos la famosa que estaba mencionando en el video, órbito cigomático, es decir, desde acá hasta todas estas zonas se retira parte del cráneo. De acuerdo al lugar donde se retira, se denomina craniotomía frontal, craniotomía subfrontal, craniotomía parietal, temporal. Entonces tiene los mismos nombres que de los huesos. ¿Ya? Por favor, a repasar esta parte. Cuando ustedes se entren a las prácticas, vamos a ver, yo les voy a preguntar qué sutura es, porque ustedes van a poder, van a evidenciar o visualizar. Muy bien, entonces a repasar. Aquí están los cojines grasos, los cuales les estuve mencionando. Ustedes ven aquí el músculo temporal, que está cubierta por una hoja superficial o una fascia temporal superficial. Retiramos esa fascia temporal superficial y encontramos así este cojín graso temporal. Posterior a ello tenemos la fascia temporal profunda, acá. Y luego de esta fascia, al final ya no hay fascia. Entre hueso y músculo están adheridos. Muy bien. Haga también un poquito para poderles recordar dónde se inserta este músculo temporal. A ver, el siguiente. El músculo temporal se va a insertar en la apófisis, acá esta apófisis coronoide. Acá. Este músculo que ustedes han visualizado ahí, que está adherido a la línea temporal superior, se inserta a este nivel. Muy bien, algo más de acá, algo rescatable. Bien, entonces estos son los pasos para una incisión. Ustedes han apreciado acá, primero la incisión a nivel de la piel, luego hacemos la hemostasia colocando estos clips de Raney. Bueno, utilizan otros clips de Raney, otros utilizan lidocaína, no colocan estos clips. Por ejemplo, nosotros utilizamos el monopolar, utilizamos el corte de monopolar y después la coagulación del monopolar. Luego de realizada la incisión, reconocemos las estructuras y aquí estamos disecando o separando la
la galea, esta es la galea poneurótica del tejido. Después de la galea, ¿qué capa viene? De superior a inferior. Randall. Randall. Randall, Sí, ¿está doctora, presente? ¿se escucha? Sí, presente, doctora. En la imagen 6, después de la galea poneurótica, ¿qué tejido se encuentra? ¿O qué capa se encuentra? Después de la galea viene el tejido laxo, doctora. Tejido laxo. No se olviden, chicos. ¿Qué viene? Tejido laxo, doctora. Tejido laxo. Entonces, ese tejido es el que se desliza. Muy bien, no se van a olvidar, chicos. Bien, aquí está realizando, está separando la galea de ese tejido laxo. Posteriormente, ¿qué viene? Acá. Acá, esto. Después del tejido laxo. Pericráneo, doctor. Pericráneo, doctora. Pericráneo. Y después del pericráneo. El hueso. El hueso. Muy bien. Vamos a, antes de empezar con las incisiones. Bueno, algo más de cultura general. Muchas gracias, Randall. Mia Malú. Mia Malú. Mia Malú no está presente. Lo siento, chicos. Me las voy preguntando y no están presentes, les voy a tener que poner falta. O tiene problemas con su internet. Shirley. Escribió en el chat. Doctora, está escribiendo por el chat. Está escribiendo por el chat. Ahí ya. Listo. Entonces, Erickson, Eduardo. Presente, doctora. Ya, Erickson. ¿Cuántas capas tiene el hueso del cráneo? ¿El hueso como tal o...? El cráneo. ¿Cuántas capas tiene? Creo que tiene como 4 o 5 capas. El cráneo, no, no estoy hablando del cuero cabelludo. 5 capas. A ver, dime, tal vez desconozca. A ver, ¿cuáles son? Erickson. Sí, doctora. Tabla externa, empezamos. Eso, la capa externa y la capa interna. Tabla externa, ¿qué más? Diploe. ¿Qué más? Tabla interna. Sí. ¿Y cuáles son las otras dos? Que me dijiste 5, o te estabas enfocando con No, me equivoqué con capas de la cabeza en general. el cuero cabelludo. ¿Ya? Ya, doctora. Del scalp. Muy bien. No olvidar. Eso es cultura general. Esas cosas simples se les va a preguntar en sala de operaciones. Por eso estoy adelantándome a esa parte. Muy bien. Entonces vamos a empezar con las incisiones. ¿Qué son incisiones? Son los cortes a nivel del scalp. Entonces tenemos la incisión bicoronal. Habíamos hablado de la sutura coronal. Entonces, al nivel de la sutura coronal, por encima se encuentra la piel y hacemos la incisión bicoronal. 1 centímetro delante del trago, nos vamos hasta la región, hasta el otro lado y otro centímetro. Y de esa manera podemos nosotros, ¿ustedes ven esta zona sombreada? ¿Visualiza? Ya rosadita. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ¿para qué hacemos esta incisión bicoronal? Para que se exponga toda esta parte del hueso.
Y de esa manera podamos nosotros realizar una craneotomía, poder retirar toda esta parte de la plaqueta ósea. ¿Y qué vamos a visualizar dentro? Los lóbulos frontales. Y hacemos, supongamos ahí un sangrado en el lóbulo frontal, entonces sacaremos los coágulos. Si hay un tumor en el lóbulo frontal, sacaremos el tumor. Entonces, es una incisión bicoronal para poder tener acceso a toda esta zona del cerebro. Bien, esta es una incisión frontotemporal. Esa es la que se ha realizado, o bueno, casi similar, voy a decir, porque la que se ha realizado justo ha sido un poquito por detrás de la línea del pelo, del cuero o del cabello. Entonces, una incisión frontotemporal que nos permite exponer toda esta zona, la región frontal y la región temporal. Entonces, es importante conocer este tipo de incisiones. Tenemos más incisiones. Tenemos la incisión en signo de interrogación. Desde la región frontal nos vamos hasta la región parietal, casi posterior, y hacia el trago, o sea, el pretragal, 1 centímetro antes. Aquí está un poquito la imagen muy cercana, pero tiene 1 centímetro antes. Ustedes ven una forma de interrogación o incisión de Dandy, también lo conocemos. Aquí hay otra incisión en signo de interrogación. Esta es un poco más amplia y esta es un poquito más corta. Tenemos aquí la incisión en T de Kempe. Pueden ustedes apreciar desde la región frontal hasta la región occipital, lateral. Y una incisión a este nivel, 1 centímetro por delante. De esa manera, acá, por ejemplo, al realizar este tipo de incisión, ¿qué tratamos de prevenir? No dañar a la arteria temporal superficial que se encuentra acá. Puede tener su ramito que esté terminando por aquí, su ramo parietal o posterior y su ramo anterior o frontal. De esa manera preservamos a la arteria. Lo propio se hace esta incisión para preservar. Acá también nos permite preservar. ¿Sí? La incisión en T de Kempe. Han podido apreciar también vuestros compañeros en la rotación. Hemos realizado, principalmente esto hacemos en las craneectomías descompresivas. Este tipo de incisión y este otro tipo. También tenemos una incisión supraciliar. Ustedes pueden ver aquí la ceja. Por encima de la ceja hacemos un corte y de esa manera toda esta zona sombreada significa que vamos a poderla visualizar. O sea, vamos a poder sacar esta parte del cráneo y de esa manera llegamos a la zona. Por ejemplo, esto realizamos en hematomas subfrontales para poder evacuar estos hematomas. En esta incisión en T de Kempe, toda esta zona sombreada nos permite realizar la craneectomía, sacar toda esta parte de cráneo. O sea, dependiendo de la incisión que hagamos, nos permite sacar de acuerdo a la cantidad de cráneo que requerimos sacar y de esta manera poder visualizar el cerebro. Tenemos acá también para incisiones para el abordaje de la fosa media o piso medio. Ven aquí una incisión casi en S, en una S itálica. Entonces, al hacer esta incisión, vamos a poder tener acceso a toda esta parte del cráneo y podemos hacer una craneotomía amplia. Si hacemos una incisión de la fosa media, también casi parecido al signo de interrogación, pero más que todo abocada hacia la región temporal, tenemos acceso para visualizar toda esta zona o para poder retirar la parte del cráneo de toda esta zona. Tenemos otras incisiones para el abordaje de fosa posterior. Entonces tenemos acá la incisión retroauricular en forma de C, retrosigmoidea. Este tipo de incisión se realiza más que todo para las neuralgias del trigémino, cuando hay un proceso compresivo a nivel vasculo nervioso. Tenemos aquí la incisión, una incisión paramediana, como ustedes les dije. Incisión mediana es una incisión que se realiza justo a nivel de la línea media, por las apófisis espinosas. Paramediana lateral, paralelo, por el paramediano.
Tenemos aquí la incisión C en palo de hockey. Acá, una incisión desde la región cervical. Tenemos aquí C1, C2. Y nos vamos hacia la región anterior, hacia la zona mastoidea. Y de esa manera podemos retirar toda esta parte de cráneo. Y otro tipo de incisiones también, palo de hockey un poco más extenso. Tenemos una incisión retroauricular, ¿no? Una temporal, y nos vamos hacia la región posterior en forma de C. La incisión, y de esa manera vamos ampliando. Acá tenemos la incisión en signo de interrogación, también para fosa posterior, que abarca toda la parte occipital y suboccipital hasta la región cervical. Muy bien. Una vez realizada la incisión, llegamos a estas 5 capas. Y ya tenemos aquí las capas, principalmente la galea aponeurótica, que tenemos que cerrarlas adecuadamente. Por eso hay que hacer un buen corte y poder unir nuevamente todo, cerrar. Con diferentes, con los puntos que ustedes quieran, pero en este caso, aponeurosis siempre vamos a cerrar, por favor, no olvidar, ustedes que van a ir a las comunidades a realizar su serum, con Vicryl. El tejido aponeurótico se cierra con Vicryl. No van a cerrar, por favor, con catgut. No se cierra, se infectan estas heridas. Y posteriormente cerramos la piel. Mira, ustedes pueden apreciar aquí el cierre. Bueno, en otros países realizan el cierre con grapas. Ven acá la aponeurosis primero, lo más importante. Y luego la piel. Nosotros todavía cerramos el tejido celular subcutáneo. O sea, cerramos la aponeurosis, cerramos este nivel y la piel al final. Entonces aquí tenemos varios puntos simples, puntos continuos, profundos, puntos anclados y subdérmicos, dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, si nosotros realizamos una cirugía de columna cervical anterior, que está justo a nivel del cuello, entonces realizamos este tipo de punto subdérmico. El que vamos a realizar siempre a nivel de cuero cabelludo es el continuo. Muy bien. ¿Hasta aquí está todo entendido? ¿Están entendiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos a empezar entonces con las referencias anatómicas. Repasen en casa, agarren su cráneo y todo, ubiquen bien los huesos frontales, temporales. Esto también nos permite conocer y de esa manera poder llevarlo a una radiografía o una tomografía. Bueno, no está de más repetir la presencia de suturas, temporal, frontal, etcétera. Continuamos acá. Ustedes pueden apreciar aquí la sutura coronal, la sutura sagital. Generalmente nosotros no hacemos las incisiones de piel así, directo, o bueno, hacemos la incisión, podemos hacer la incisión hasta este nivel, pero las craniotomías preservamos, porque justo debajo de esta sutura sagital se encuentra el seno longitudinal superior. Entonces, para hacer la craniotomía, tenemos que realizar más o menos a 2 centímetros hacia la derecha. Entonces, llegar hasta máximo a 2 centímetros. ¿Por qué? Porque tenemos las lagunas venosas y estas son muy sangrantes. Podemos inclusive lastimar o lacerar el seno longitudinal superior. Tenemos un sangrado difícil de parar y el paciente puede fallecer. Entonces, se realiza la craniotomía a 2 centímetros lateral hacia el seno longitudinal superior. Entonces, por eso es importante conocer estas suturas. Las suturas lambdoideas, aquí tenemos la lambda y aquí el bregma. Muy bien. Algo más de acá. Bueno, la sutura lambdoidea y conocer este punto donde se une la sutura temporal con la sutura lambdoidea, el famoso asterium. Conocer también la protuberancia occipital externa y la línea nucal, porque dentro se encuentra el seno. ¿Qué tipo de seno? Si este es el seno sagital, ¿qué tipo de seno vendría a ser? El seno transverso. Posteriormente viene por acá y baja, es el seno sigmoideo. Entonces,
nosotros tenemos que respetar estas zonas porque si no producimos sangrado en el paciente. También conocer estos puntos a nivel de la base de cráneo, el punto craniométrico denominado vacío, y este es el opisthio. Recuerda, bueno, dos compañeros tuvimos una cirugía a nivel de columna cervical y llegamos hasta el opisthio. Bien, este es un cráneo de un niño en el cual también está presente la sutura metópica. Como ustedes pueden apreciar, en los recién nacidos estas suturas están separadas. En caso de que estuvieran unidas, ya hablamos de una craneosinostosis. Es un cráneo de un niño. Y bueno, con todo ello quiero llegar a esta parte que es importante para poder, estos puntos craniométricos nos permiten ubicar los lugares para hacer los cortes o hacer las craniotomías. No olvidar aquí este punto, el nacio, es la unión de los huesos nasales. Tenemos la glabela, tenemos las protuberancias auriculares, dentro de él se encuentra la glabela. ¿Por qué es importante la glabela? Porque nos permite poder determinar, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un agujero de trepanación, colocar una válvula. Al colocar una válvula, nosotros utilizamos ciertos parámetros. Me voy adelantando para que ustedes puedan tener una idea. Por ejemplo, voy a colocar un sistema de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué es un sistema? Es válvulas y catéteres. El paciente tiene una hidrocefalia. Entonces, hago una incisión, ya sea en una C invertida, a nivel fronto o parietal. Una incisión, ya, si estamos hablando de incisión, ya saben que se refiere a piel, o sea, al escalpo. Entonces, hacemos esta incisión y vamos a llegar a ubicar la sutura coronal. ¿Ya? Entonces, 1 centímetro, medimos 1 centímetro por delante hacia la sutura coronal y 2 centímetros a 3 centímetros lateral. Este va a ser nuestro punto para poder realizar el agujero de trepanación y de esa manera por ahí poder colocar un catéter. Entonces, aquí tenemos este punto craniométrico que se llama glabela. ¿Cómo ubicamos esa zona? Otra manera de ubicar es 10 centímetros posterior a la glabela, 3 centímetros lateral, ese mismo punto llegamos a ubicar. En caso de que a veces no pudiéramos visualizar la sutura coronal. ¿Ya? Entonces, no olvidar, la glabela se encuentra ubicado entre las dos protuberancias orbitarias. Tenemos el nacio, oprio, esto a nivel facial, pero lo más importante aquí es la glabela. Seguimos. Bueno, acá. Aquí tenemos una descripción. El oprio es el punto sagital supraglabelar, una depresión, una parte media hundida. La glabela es la protuberancia frontal media entre los arcos superciliares, encima de la raíz nasal. También. Si nosotros ubicamos la glabela, esto está relacionado con el seno frontal, con el seno sagital superior y la fisura interhemisférica. Posteriormente vamos a ver qué es la fisura interhemisférica. Entonces, más o menos hasta este nivel llega el seno sagital superior o seno longitudinal superior, del que les estuve hablando. Y tenemos también aquí a nacio, que es otro punto también importante, que está localizado en nivel frontonasal. Y si nosotros desde acá nos proyectamos hacia la parte interior, vamos a ver que se encuentra la apófisis crista galli. Y va a corresponder a la línea media del piso anterior. Bien, a nivel superior tenemos los otros puntos craniométricos. El bregma, que ustedes lo conocen muy bien, la fontanela bregmática en los recién nacidos.
más o menos en qué edad se produce el cierre de esta fontanela. ¿Han hecho el curso de pediatría o no? Aún no, doctora. Ya, a los 18 meses. Y la fontanela o la zona lambdoidea a los 6 meses. Bien, entonces tenemos aquí el punto del bregma, el vértex. El bregma es el cruce de la sutura sagital y sutura coronal. Se encuentra 13 centímetros posterior al nacium, es otra manera también de calcular. Tenemos el vértex, el punto más superior de la sutura sagital. Tenemos el ovelio, es el punto sagital entre los dos agujeros parietales. Y la lambda es el cruce de la sutura sagital y las suturas lambdoideas. También podemos ubicar 12 centímetros, medimos desde acá hasta la parte posterior a 12 centímetros del bregma. Tenemos aquí el íneo, no se ve, pero más o menos está a 7 centímetros superior al íneo. Bueno, también tenemos estos puntos craniométricos de la línea media, los impares. Lo más importante aquí que tenemos que recordar es el vacío y el oplisteo, porque esto más que todo para cirugías de columna occipito cervical. El íneo y el oplistocráneo. Acá, a nivel de la cara lateral, no sé qué pasa aquí, se ha alterado la diapositiva. Tenemos aquí el vértex, que es la parte más superior. No olvidar acá el estefanio. Tenemos aquí la línea temporal superior y la sutura coronal. El cruce o la intersección de la línea temporal superior y la sutura coronal viene a ser el estefanio. Luego tenemos el terio, que ya, por eso hemos hablado del abordaje terional. El terion ya saben qué huesos, frontal, parietal, el ala mayor de los esfenoides y el temporal, que es el punto del asterio. Es el punto, este punto es importante porque aquí cambia de rumbo el seno transverso a seno sigmoides internamente. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí para el eureo. Me estaba olvidando el eureo. Acá no está el eureo. Vamos a ver acá. Tampoco. Bien. El eureo es esta parte, la más prominente del hueso parietal. Generalmente el eureo es importante porque nos permite realizar un agujero a este nivel y poder realizar la evacuación de los hematomas subdurales crónicos. Muy bien, chicos, creo que son las 6 de la tarde. ¿Por qué no me quiero recordar? Aquí está. Aquí está el famoso asterio, el punto asterional, que es la intersección de la sutura temporal, la sutura lambdoidea. De esa manera vemos acá el cambio, ¿no? El seno transverso al seno sigmoides. Bien. Acá en esta imagen ustedes pueden visualizar la sutura coronal. ¿Qué estructuras vamos a encontrar debajo de la sutura coronal? El lóbulo frontal. Y aquí, justo 1 o 2 centímetros por detrás, la cisura de Rolando. A ver, ¿qué más? Bien, chicos, continuamos la siguiente clase. ¿Bien? Nos vemos. Cuídense, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.